de su ordenador. Para él todos los días son iguales. Pues ayer no sabes lo que me pasó. Fue el peor día de mi vida. Sí, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira. ¡No! ¡No funciona Internet! ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? Reinicié el ordenador. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico one more time. Perdone, ¿cuál es el problema? No me funciona y Un momento. encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico. ¿Tiene el router encendido? Reinicié el ordenador. Reinicié el ordenador. Encendí y apagué el router. Muy buenas noches. ¿Seríamos capaces de vivir ya sin teléfono móvil, sin internet, sin las relaciones que nos permiten las redes sociales? ¿Seríamos capaces de cerrar nuestro Facebook para siempre? ¿No volver a utilizar nunca más Twitter? Hoy vamos a aprender eso, más sobre la existencia, el uso y también el futuro de estas nuevas herramientas que para el común de los mortales han llegado ya a nuestras vidas. En los últimos 2 años para algunos, para otros seguramente ni han llegado todavía. Nuestro invitado, el de hoy, lleva 4 años en Twitter y con él vamos a charlar. ¿Ha llegado ya la revolución de las redes? José Luis Orihuela, profesor de Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hemos arrancado este programa hoy con ese vídeo en tono jocoso de lo que puede suponer lo que ocurre muchas veces cuando uno no tiene una buena conexión a Internet, porque Internet ya casi es, podríamos decir que una parte más ya de nuestro cuerpo para algunos. Bueno, es una parte de nuestra vida. De la misma forma que lo es la electricidad o el agua corriente, son tecnologías que nos permiten desempeñar nuestra vida como ciudadanos. Y no decimos que estamos enganchados a la electricidad, al agua corriente o a la gasolina, o que somos adictos a la electricidad, forman parte de nuestra vida. Y esto ocurre con las redes, y específicamente con la conectividad de lo que hoy llamamos las redes sociales. No son realmente una novedad desde el punto de vista de nuestro funcionamiento, porque como especie necesitamos la comunicación para sobrevivir, pero son extensiones que nos permiten proyectar más allá del espacio físico en el que vivimos, las relaciones sociales que nos sirven para establecer negocios, para mantener relaciones amorosas, conocer gente, etc. Todo lo que siempre hemos hecho en comunidad ahora, además, está asistido tecnológicamente a través de las redes y de los móviles. Y las redes sociales, tal cual las conocemos hoy, ¿van a seguir evolucionando? ¿Sabemos hacia dónde? ¿O realmente es lo que comentaba yo al principio? Para algunos Facebook ya es una parte, vamos, que es que entrar 4, 5, 20 veces al cabo del día es casi una necesidad y hay quien ni siquiera se ha abierto una cuenta. Yo creo que sería interesante distinguir entre la supervivencia de las marcas y de las plataformas, qué va a pasar con Facebook, con Twitter, con Google+, etc., y la supervivencia de un modelo de comunicación que es el que podríamos llamar la hiperconectividad. Necesitamos estar conectados porque ahora ya sabemos que es posible y nuestra vida realmente se trastoca mucho cuando no podemos o cuando perdemos esa conectividad, como les ha ocurrido a los usuarios de un smartphone estos últimos días. En ese sentido, aunque la empresa decida fusionarse o la plataforma desaparezca por una razón comercial, etc., lo que vamos a hacer los usuarios es buscar servicios sustitutivos para mantener un modelo de comunicación que ya forma parte de nuestra vida cotidiana, tanto en el aspecto profesional como en el aspecto personal. Con lo cual queda mucho todavía que conocer y sobre todo que aportar, porque habrá que amoldarse también un poco a las circunstancias a la hora de relacionarse con los demás, claro. Cada vez que los seres humanos adoptamos una tecnología de comunicación, lo que ocurre en el fondo es que cambia nuestra cultura. No se trata simplemente de que la industria lance innovaciones al mercado, sino cuando esas innovaciones son adoptadas masivamente, lo que ocurre es una transformación muy profunda en los modos en los que la gente se relaciona. Por ejemplo, el concepto de llamadas perdidas es una forma de comunicación que ha surgido de la mano de los teléfonos móviles. El concepto de teléfono fijo
es un concepto posterior a la existencia del móvil. Es decir, la tecnología lo que hace es permanentemente estar replanteando los modos en los que entendemos, por una parte, las cosas viejas y por otra parte nos ayuda a desarrollar lenguajes y palabras para definir las cosas nuevas. Todo el tiempo estamos definiendo y creando palabras nuevas para realidades que hace 5 años no existían. Hace 5 años, ¿dónde estaba toda la gente que hoy está en Facebook, en Twitter? ¿De qué estaba hablando, etcétera? Es decir, el mundo se transforma de una manera muy acelerada y esta es la razón por la cual el futuro se pone de moda. Usted lleva algo más de 4 años en Twitter, bajo el nombre de usuario JLori. Usted ha escrito el libro Mundo Twitter y ahí, desde luego, en 150 caracteres, que es lo que nos permite escribir Twitter y comunicarnos con ese máximo de caracteres, independientemente luego del enlace que queramos colgar, publicar, por uno u otro motivo, supongo que lo que provoca también es que haya muchos usuarios que entren sin saber lo que se van a encontrar, pero como es una moda, como hay millones de usuarios en todo el mundo que lo utilizan, yo también lo quiero utilizar porque algo bueno tiene que tener. Twitter es un medio bastante paradójico porque a pesar de esta limitación de 140 caracteres y de la aparente simplicidad de una plataforma que sirve para contar lo que estamos haciendo, lo que ocurre a nuestro alrededor, en estos 5 años de historia de Twitter lo que ha ocurrido es que se ha convertido en una especie de sistema nervioso central del planeta conectado. Las breaking news de los últimos 5 años han aparecido por primera vez en Twitter. A través de esa plataforma nos hemos entendido de revoluciones, nos hemos enterado de protestas ciudadanas, de terremotos, de atentados terroristas. El mundo se ha hecho de nuevo más pequeño gracias a Twitter, es una herramienta espectacular para el desarrollo de las actividades periodísticas, pero como te digo es paradójica porque detrás de esa simplicidad de mensajes de 140 caracteres hay todo un estilo nuevo de comunicarse, un estilo que es muy acorde a nuestra cultura de la velocidad y de la rapidez y de la movilidad, un tipo de comunicación que es divertida, que es social, porque al final estamos consumiendo información de las redes que nosotros mismos armamos dentro de Twitter. Y luego tiene proyecciones, más allá de lo autobiográfico, de la gente que cuenta su día a día, tiene proyecciones muy interesantes en el ámbito profesional, en la política, en la empresa y por supuesto en el periodismo. ¿Se siente usted con una responsabilidad añadida por el hecho de que le sigan a día de hoy 134.000 personas en Twitter? Yo empecé con los blogs hace 9 años y entonces empiezas a gestionar tu imagen pública y la responsabilidad que significa hacer comunicación pública, como para un presentador de televisión o para un columnista en un periódico. Es responsabilidad porque es comunicación pública con independencia de la cantidad de gente que te siga. Yo creo que en este sentido es importante entender que Twitter es un medio de comunicación, una plataforma de comunicación pública. Te sigan 5, 50 o 50.000 personas. Como profesional de la comunicación y como profesor universitario, por supuesto que procuro ser responsable en lo que publico, tanto en el blog como en mi cuenta, aunque no dejo que esas 130.000 cuentas que me siguen signifiquen ningún tipo de presión respecto de los contenidos. Si me apetece un día publicar una fotografía porque estoy tomando sushi en San Pablo, lo publico y con toda paz. De la misma forma que publico enlaces que pueden ser de interés para mis estudiantes o para colegas. En ese sentido, Twitter yo creo que tiene que ser un reflejo de nuestra identidad también como personas, no solamente de nuestra identidad profesional. ¿Y hay algo sobre lo que no se debería escribir en Twitter o todo es posible y todo es libre? La prueba o el criterio es la portada del periódico de mañana. Es decir, no escribas nada en Twitter que no quisieras ver en la portada del periódico de mañana, en el telediario de esta noche o que lo comenten los periodistas en la radio al día siguiente. Por eso, que decía antes, es comunicación pública. Entonces, hay muchas partes de nuestra vida que no nos interesa y que no deberían ser públicas y cuando lo son, pues hay problemas, ¿no? Les ha ocurrido ya a bastantes famosos, artistas y deportistas que pierden el sentido de la comunicación pública con un instrumento que tienen en el bolsillo como un teléfono móvil y con independencia de sus estados anímicos más o menos alterados se dedican a publicar cosas de las que después se arrepienten durante mucho tiempo. Con lo cual el criterio es no publiques nada en Twitter que no quisieras ver en un medio de comunicación esa noche o a la mañana siguiente.
con lo cual no hay intimidad. No es lo mismo que Facebook, en el que tú dejas entrar a quien tú quieres. Efectivamente, Twitter es una plataforma de comunicación pública abierta y totalmente asimétrica. Facebook es una plataforma cerrada que funciona en entornos de amistad, entre comillas, consensuada, es decir, la amistad en las redes sociales es un acuerdo para intercambiar información con otro usuario. En principio, lo que rige en Facebook como regla es que lo que está en Facebook se debe quedar en Facebook. Y tú compartes información, fotografías, enlaces, estados personales, etcétera, con las personas a las que has decidido confiar tu amistad. En el caso de Twitter, el hecho de tener una cuenta abierta, y por eso digo que es asimétrico, permite que cualquier persona, aunque tú no le estés siguiendo y no le autorices, etcétera, pues pueda seguir tus actualizaciones incluso desde fuera de Twitter. No es necesario estar dentro de Twitter para seguir las actualizaciones de alguien. Este es el carácter asimétrico que tiene Twitter frente a la simetría de las relaciones que hay en una red como Facebook. El eslogan de Twitter es "sigue lo que te interesa". Uno puede seleccionar a quién seguir por sus intereses profesionales, por sus intereses personales, musicales, lo que uno quiera. Pero claro, contra lo que uno no puede es contra todo lo que generan todos esos usuarios a los que uno sigue. ¿Qué cantidad de tweets son recomendables, pongamos que al día, para no cansar? Porque claro, uno puede provocar luego el efecto contrario y que la gente le deje de seguir por ser un pesado. Bueno, ahí depende muchísimo de la naturaleza del usuario del que estemos hablando, porque puede ser un medio de comunicación que esperemos que esté generando tweets regularmente, incluso al menos cada hora, a una institución que a lo mejor lo que tiene que comunicar se puede resolver con 4 tweets al día, un particular. Depende mucho, ¿no? Yo suelo dar como referencia para la gente que comienza y que quiere dedicarse más o menos en serio a Twitter, si estás trabajando en castellano para una audiencia hispanohablante, 5 tweets a la mañana, 5 tweets por la tarde, ¿no? De esa forma tú cubres el prime time local y el prime time transatlántico, con tweets que habría que variar entre enlaces con un breve comentario, retweets, es decir, reenvíos interesantes a tu propia comunidad de cosas que estás leyendo, conversaciones, responder a las menciones recibidas o directamente a las apelaciones que realizan otros usuarios, y luego los clásicos rants, ¿no? Pensamientos, opiniones, ideas, ocurrencias, que es curiosamente uno de los aspectos más divertidos y más interesantes de Twitter. Yo le dedico una tercera parte del libro a una antología de tweets en castellano porque realmente hay tanta genialidad, tanto humor distribuido en esa red que es realmente increíble. La otra perspectiva es cuánta información generada por Twitter podemos administrar diariamente como lectores o como consumidores de información, y ahí de nuevo depende mucho del perfil profesional de cada uno. En Twitter hay una gran ayuda que son las listas. Las listas de usuarios te permiten focalizar tu interés. En algún momento pues necesitas información sobre un ámbito en el que trabajas, en otros casos necesitas información de un grupo de gente que pueden ser amigos, colegas, etc. Entonces las listas ayudan a administrar nuestro tiempo en la gestión de Twitter. En cualquier caso es un medio en el que se produce un gran desequilibrio en la relación señal-ruido. Encontrar gemas, encontrar información valiosa, opiniones interesantes, es un proceso que por supuesto depende de cada usuario a la hora de filtrar, a la hora de decidir qué cuentas va a seguir y qué cuentas va a dejar de seguir. ¿Y los políticos? ¿Qué le parece la gestión que hacen los partidos y los políticos actualmente aquí en España, por ejemplo? Yo suelo decir, y estoy de esto cada vez más convencido, que el uso que hacen los políticos de Twitter es oportunista y es propagandístico. En torno a las campañas electorales, en torno a las citas electorales, desde la famosa campaña de Obama, todo el mundo abre rápidamente una cuenta de Twitter y un perfil en una red social como Facebook para decir que es un político 2.0. Pero ocurre que Twitter y en general las redes sociales son muy refractarias al spam tanto comercial como ideológico. Son redes en las que funciona la comunicación par a par, que te exigen transparencia, en las que hay mucha crítica hacia el sistema político y en la que no es aceptable
simplemente la difusión unidireccional de mensajes. No es otro canal más para hacer la propaganda convencional. Entonces, hay algunos políticos que ya, incluso fuera de las épocas electorales, sí hacen uso muy inteligente de Twitter como una forma de escuchar mejor a los ciudadanos a los que tienen que servir, como una forma de contar lo que están haciendo, contar su trabajo, y esto lo que hace es aportar transparencia, que yo creo que es una de las, digamos, de los efectos de Twitter bien utilizado dentro del sistema político, aporta transparencia. Lo que ocurre es que la transparencia es bastante difícil de gestionar para los políticos fuera de las campañas electorales. Lo que pasa es que ahí lo que puede ocurrir es que piensen que directamente mantienen sin intermediarios el contacto con su supuesto votante, ¿no? Bueno, aquí yo creo que la recomendación entiendo que un político durante una campaña electoral difícilmente pueda mantener una cuenta en una red social, escuchar las conversaciones, participar, etcétera. Me parece razonable que sean sus equipos de comunicación quienes gestionen esas cuentas, pero lo que no es aceptable es que se intente simular la identidad del político en cuestión. Es decir, el descriptor de la cuenta debería aclarar que la cuenta es mantenida por el equipo de comunicación de ese candidato y ocasionalmente, cuando sea el propio candidato el que esté tuiteando, pues firmar con sus iniciales los tweets, como hace, por ejemplo, Obama en su cuenta. Escribí hace un par de semanas, Elvira Lindo, en El País, un artículo en el que hablaba de la vida paralela que podíamos llevar en un momento dado a través de las redes sociales. El hecho de quedar con gente a tomar un café o tener una comida familiar y estar constantemente con el teléfono viendo las actualizaciones. Hacía una crítica. ¿Estamos perdiendo un poco los papeles a ese respecto? ¿Hay una vida también paralela ahí? ¿O hay que dedicarle tiempo a las redes, pero luego que no se nos olvide que donde estamos es aquí? Yo lo que sostengo es que el mundo virtual es real y que lo que no es físico. Con lo cual nuestra experiencia de la realidad se compone de dos capas, de lo que estamos haciendo en un momento en el mundo físico y de lo que simultáneamente estamos haciendo en el mundo virtual. Es decir, mis alumnos están en clase y al mismo tiempo están tuiteando las clases. Entonces, eso sobre todo para los nativos digitales no es una ruptura tan fuerte como lo es para sus mayores, ¿no? Dice, vuelve a la realidad, estás todo el día en el mundo virtual, pero hay que explicar que el mundo virtual es real, las relaciones que establecemos en el mundo virtual son reales, los negocios que hacemos en el mundo virtual son reales, las pérdidas y las rupturas en el mundo virtual son reales, ¿no? Yo explico, tu pareja corta contigo por correo electrónico y tus lágrimas mojan el teclado, ¿no? Es decir, hay un efecto de lo que ocurre en el mundo virtual sobre el mundo físico. La realidad, sobre todo para los nativos digitales, se compone de estos dos planos, el mundo físico y el mundo virtual, y estos dos mundos, gracias precisamente a la tecnología móvil, están cada vez más unidos. Luego, diferente, son las patologías en el uso de la tecnología, que no se producen por la existencia de los móviles ni la existencia de Internet. Ya ocurrían con la televisión y ya ocurrían con medios anteriores. Pero lo que no hay que confundir son los usos patológicos, alienantes de una herramienta con la naturaleza de esa herramienta y sobre todo con la forma de nuestra cultura, en la que esos dos planos están cada vez más unidos. O sea, que reconoce que puede crearse una adicción si no se gestiona bien. Bueno, de la misma forma que se puede crear una adicción a la celulosa si una persona está 20 horas leyendo libros por día o consumiendo documentales de televisión durante 18 horas por día. Pero el problema no es la tecnología o el soporte en el que consume la información, sino es la propia actitud del usuario, que es enfermiza. Esa persona tiene un problema, no es un problema derivado de la naturaleza del medio. Usted acaba de publicar 80 claves para sobre el futuro del periodismo, y leyendo el título de ese libro me venía a la cabeza el planteamiento que se puede hacer de cómo están evolucionando también, cómo estamos evolucionando los propios medios de comunicación, muy ligados también a las redes sociales, a las nuevas tecnologías y por supuesto a Twitter, de donde no solamente un medio genera información, sino que puede extraer información que le dé una pista para investigar aquí o allá o hacer un reportaje en televisión o en prensa. Por ejemplo, con los trending topics o los temas del momento, que en un momento dado pues se convierten en noticia y empiezan a ser los propios medios de comunicación quienes hablan de eso. Bueno, el contexto es el siguiente. El periodismo y los medios de comunicación, por definición, siempre hemos estado sometidos a la innovación tecnológica, por lo que hacemos es comunicación mediada tecnológicamente.
Con lo cual, desde la imprenta hasta la web social, cada innovación tecnológica ha transformado nuestras posibilidades de comunicarnos, nuestro lenguaje y nuestra relación con la gente. La novedad de esta última década o de estos últimos 15 años aproximadamente, desde la popularización de la web a mediados del año de los 90, en el 93, es que esos cambios se han acelerado. Y cuando los cambios se aceleran, el futuro se pone de moda, ¿no? Nos cuesta mucho entender la realidad porque van cambiando permanentemente los parámetros que usábamos para analizarla. Entonces el futuro se pone de moda porque es una especie de refugio. El libro 80 claves sobre el futuro del periodismo lo que intenta es mostrar cómo un fenómeno muy complejo y poliédrico, como es el de la comunicación pública atravesada por la innovación tecnológica, nos muestra pistas, señales, paradigmas emergentes de cosas que se pueden hacer, de cosas que nos pueden ayudar a reinventar los medios y a redefinir nuestra profesión. Y luego con la ayuda de 80 expertos. Es decir, no es solamente mi opinión o mi visión sobre el futuro, sino que he querido contrastar esas visiones con la opinión, la experiencia, el contraste de 80 expertos en comunicación de España y de América Latina, que convierten el libro en una gran conversación sobre los temas que nos apasionan, el periodismo y la comunicación. Y el periodismo está cambiando a una velocidad abismal. El periodismo yo creo que ha cambiado siempre. Es decir, tenemos ahora mismo, si volvemos la vista atrás, la perspectiva de Twitter, de los blogs, de las redes sociales, pero realmente el periodismo cambió mucho con la radio, el periodismo cambió muchísimo con la televisión, el periodismo cambió con los satélites de comunicaciones, el periodismo cambió con Internet, el periodismo cambió con la web 1.0 y está cambiando de una forma muy veloz con la web 2.0 y con la hiperconectividad que nos dan los móviles. El cambio se ha producido siempre, ahora lo que tenemos es el cambio muy acelerado. Sí, porque muchas veces leer un periódico a las 10 de la mañana ya es casi leer alguna información caduca, ¿no? Bueno, para un nativo digital la propuesta de valor del periódico es bastante desconcertante, porque dice, dame €1 y te voy a contar lo que sucedió ayer. Y él se plantea, bueno, ¿por qué si yo puedo saber gratis lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Lo que pasa es que puede ocurrir también el caso contrario, y es que tener en el caso de la radio, de la televisión, el propio Internet, el propio Twitter, conocimiento de un hecho, la velocidad de querer contarlo sin tenerlo al 100%, o puede uno pensar que lo tenía 100% confirmado y tener una hora después que rectificar. Bien, ahí volvemos a la naturaleza y a la importancia de la mediación periodística. Porque se han echado muy rápidamente las campanas al vuelo con el supuesto periodismo ciudadano y cosas por el estilo. Y lo cierto es que una cosa es que la gente tenga la posibilidad de hacer comunicación pública, publicar sus vídeos, sus pensamientos en blogs, en Twitter, etc. Y otra cosa diferente es hacer periodismo. Entonces, cuanto más información hay, no es que el periodismo esté más amenazado, sino al revés. Más necesaria se hace la intermediación profesional para filtrar, para parar a tiempo los rumores, para suministrar el contexto de la información, para explicar qué es lo que significa la información que está disponible y cómo puede ser útil para nuestros lectores, oyentes o televidentes. Es decir, cuanta más información hay, hace falta con mayor intensidad la intermediación profesional a la que creíamos haber despedido de la mano de la web social. Es probable que alguno de nuestros espectadores, si lleva ya 20 minutos con nosotros viendo esta entrevista, puede que lo que está escuchando le pueda sonar a chino. ¿Hay algún consejo que dar, sobre todo a gente de una edad ya que pueda ver con recelo las nuevas tecnologías, que pueda ver con recelo Internet? ¿Alguien que tenga un mínimo de curiosidad, qué le diría? Léase Mundo Twitter. Mundo Twitter fue escrito precisamente, sobre todo la primera parte, para esa gente que lleva 5 años escuchando noticias en la televisión sobre un futbolista que anuncia que va a un equipo. La página web oficial de ese equipo lo confirma. Su artista favorito declara su amor a su futbolista favorito a través de Twitter. Es decir, Twitter viene siendo objeto de las coberturas de los medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Los programas de radio interactúan con su audiencia como sistema de feedback a través de Twitter. Los periodistas en la prensa firman sus artículos con su nick de Twitter. Entonces Twitter está todo el tiempo sonando en los oídos de la gente corriente que no se dedica a la información
y se pregunta esto, es decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Realmente es tan importante? ¿Debería estar o no debería estar en Twitter, etcétera? Y ese fue el esfuerzo de ese libro, intentar explicar de una forma didáctica, no técnica, no es un manual, qué es esta herramienta, cuáles son sus códigos de comunicación, cómo se puede utilizar eficazmente. Y luego tiene una segunda parte para quienes ya la han experimentado y dicen, bueno, realmente podría gestionar una cuenta de forma profesional, como periodista, como profesor universitario, como empresa, político, organización, etc. Yo creo que en general el conocimiento que hay de las tecnologías y sobre todo de esta llamada Web 2.0 está mucho más difundido de lo que parece, pero todavía no está suficientemente aplicado. Es decir, la gente escucha hablar mucho acerca de estas herramientas, pero todavía tiene poca conciencia de hasta qué punto pueden transformar su vida cotidiana si las utiliza eficazmente, tanto para consumir información como para compartir las cosas interesantes que tenga para decir. En cualquier caso, que se asomen, ¿no? Si no generan información, por lo menos que puedan seguir de primera mano la generación de... Es el caso de Twitter. El 40% de los usuarios de Twitter no genera contenido. Simplemente están en Twitter para seguir la información que les interesa de sus amigos o de las fuentes relevantes que a cada uno le preocupen, ¿no? Pero el 40% no publica nunca ningún tweet, simplemente está escuchando la conversación que le interesa. Muy bien, José Luis, pues muchísimas gracias. A ver si ese porcentaje va cambiando de alguna forma, porque lo bonito también de las redes sociales es el poder interaccionar. Efectivamente, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. La semana que viene estaremos en Zaragoza. Como saben, hemos iniciado una pequeña ruta por las comunidades limítrofes con Navarra. Estuvimos ya en La Rioja entrevistando al presidente de la comunidad, Pedro Sanz, y la semana que viene entrevistaremos a la presidenta de Aragón, a Luisa Fernanda Rudy. Les esperamos, como siempre, a la misma hora aquí, en Cara a Cara. Buenas noches.